Buenos días a todos. Bendito Dios, damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la bendición de que seas nuestro Padre, Señor, de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. En esta mañana nos acercamos a ti y te rogamos, Señor, que limpies nuestra vida, Señor, de cualquier cosa que esté afectando, Señor, nuestra comunión contigo. Nos arrepentimos, Señor. Queremos venir delante de tu presencia, Señor, y levantar manos santas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, se renueva sobre nuestras vidas cada día. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que abrió el camino, Señor, para el acceso a tu misma presencia, Señor. Y te damos gracias también por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. En esta mañana queremos pedirte que guíes nuestros pasos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, te puedas revelar a nosotros, a nuestro espíritu, que nos guíes, Señor, en cada paso que hemos de dar, en cada decisión, Señor, que debamos tomar en este día, Señor, para que tengamos también la confianza, Señor, de estar haciendo tu voluntad. Y como consecuencia, Señor, de nuestra obediencia, también tener la certeza, Señor, de que tu bendición está sobre nuestra vida. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos revisando la verdad número 11, que es acerca de la Iglesia de Cristo. La semana pasada escudriñamos lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo Jesús dijo que sobre el fundamento, y hoy lo vamos a retomar, de la verdad de que Él es el Hijo del Dios viviente, es que se fundaría su iglesia, pero decíamos que la iglesia no es una institución. Hablábamos acerca de que en primer lugar la iglesia es el pueblo de Dios y explicamos desde el Antiguo Testamento cómo el plan de Dios era apartarse un pueblo para sí mismo, que viviera en santidad, que fuera obediente a sus mandamientos, que guardara su pacto y que por medio de este pueblo las naciones pudieran conocer a Dios. Sin embargo, comentamos también que pues ese objetivo que tenía por medio del pueblo de Israel no se cumplió debido pues a la maldad del ser humano, ¿sí? Podría haber sido el pueblo de Israel o cualquier otro, el resultado habría sido el mismo. Los seres humanos por nosotros mismos somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Es por ello que el Señor Jesucristo tiene que venir a esta tierra, Dios encarnado, ¿sí? Para que nosotros podamos recibir por medio del sacrificio en su sangre la justificación, la redención y la vida de Dios en nosotros, que nos permite, que nos hace aptos para entonces sí poder guardar los mandamientos del Señor. Hablamos acerca de la iglesia como familia de Dios y explicamos cómo es que la familia es el diseño de Dios, ¿sí? Para que esta sociedad, digamos, pueda crecer de una manera sana, conforme al plan de Dios. Sin embargo, también vemos cómo es que este diseño ha sido tan atacado en la actualidad. Y esa base de la familia en lo natural, decíamos también que es un símbolo acerca de lo que nosotros somos como iglesia. La palabra de Dios dice que somos miembros de la familia de Dios y explicábamos lo que eso significa. Entender que debe haber entre nosotros unidad, amor, apoyo, misericordia,
el ser capaces de ver unos por las necesidades de los otros y de esa manera reflejar el amor de Dios hacia la gente, pues que no lo conoce, ¿sí? Después hablamos acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, que todos nosotros somos parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y en ese sentido explica, pues que todos, al ser miembros, tenemos diferentes funciones, diferentes dones dados por el Espíritu Santo, pero los dones que recibimos son justamente para que la iglesia de Cristo sea edificada, que debemos aprender en ese sentido, que no somos independientes, que no es que yo formo parte de una iglesia solamente el domingo que me reúno, sino que absolutamente en todo lo que hago hay una influencia en el resto del cuerpo. Veíamos el caso de Acán, cómo fue el quien tomó parte de un tesoro que Dios les había prohibido y al desobedecer, pues esto trajo una implicación de maldición, perdón, sobre todo el pueblo de Israel. Y esto, la razón explicamos es esto que estamos viendo, ¿no? Que todos somos parte de ese pueblo de Dios, de ese cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo natural, si yo me lastimo, me corto en una parte del cuerpo, la palabra de Dios dice que todo el cuerpo se duele, pues de la misma manera debe ocurrir con nosotros, ¿sí? Entender, vuelvo a repetir, que somos una unidad y que lo que hacemos influye para bien o para mal en el resto de la iglesia, ¿sí? Empezamos a revisar el tema de la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Y para esto, lo primero que revisamos fue el Antiguo Testamento acerca primeramente del tabernáculo. Leíamos en Éxodo capítulo 25 que el tabernáculo representa la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Este tabernáculo decíamos que se hizo conforme al diseño de Dios, ¿sí? Él fue quien le mostró el diseño celestial en el monte a Moisés para que él pudiera replicarlo de una manera natural, física, en medio del pueblo de Israel. Ahora, algo que vamos a ver el día de hoy es que para que esto pudiera llevarse a cabo, para que el tabernáculo de Dios pudiera estar, o la presencia de Dios pudiera estar en medio de su pueblo, lo primero es que se tuvo que establecer un pacto. Ahorita en el siguiente tema vamos a retomar esta parte para explicarlo más a detalle. Veíamos también en Hebreos capítulos 8 y 9 algunos versículos que la palabra de Dios dice que todo lo que está en la antigüedad es sombra y figura de lo celestial. Y en ese sentido también veíamos que Cristo es el tabernáculo, ¿sí? Representado en el Antiguo Testamento, pero que al momento de él venir y él, vuelvo a repetir, hacerse hombre, la palabra de Dios dice en Juan 1:14 que el verbo se tabernaculizó. Explicamos que esto ocurre en el contexto de una fiesta que es justamente la fiesta de tabernáculos o la fiesta de Sukkot. El nacimiento de Cristo, la misma fecha en que el tabernáculo también es establecido, la misma fecha en que el templo de Dios en Jerusalén es dedicado. Veíamos entonces también acerca del templo de Dios en Jerusalén, que fue construido por Salomón. Leíamos en Primera de Reyes, algunos versos del capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 8 específicamente hablamos acerca de la dedicación del templo que se llevó a cabo, decíamos, en el mes séptimo, de acuerdo a las indicaciones, a los Moedim o tiempos señalados o fiestas del Eterno.
Y pues este templo, al dedicarse, veíamos como Salomón hace una oración pidiendo a Dios que su presencia esté en ese lugar, reconociendo, decíamos en Primera Reyes 8:27 al 30, que a pesar de que los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, pues él había decidido habitar en medio de su pueblo en este lugar. Y después leíamos también como, pues la palabra de Dios, y vamos a retomar ahí, quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 9. El Señor les da promesa desde de que su presencia va a estar en ese lugar. Pero también vamos a ver que hay una condición. Primera Reyes, capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 3. Dice así: Esta es en respuesta a la oración de Salomón, dice la palabra de Dios, que se le apareció aquí por segunda vez a Salomón. Y le dijo Jehová, verso 3, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero vean, vamos a poner mucha atención en lo que dice este verso. Dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Entonces, algo que es imprescindible en un lugar en el que el Señor habita es la santidad, ¿sí? De esto hablamos también acerca de cómo el tabernáculo estaba dividido en tres partes, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, ¿sí? Y en el lugar santísimo era justamente donde venía la presencia de Dios. Y pues su nombre mismo lo indica, ¿no? Lugar santísimo. La santidad es una condición, vuelvo a repetir, para que habite la presencia de Dios. Entonces dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si nos damos cuenta, el plan de Dios desde siempre ha sido habitar en medio del ser humano. Decíamos que esto pues se ve claramente desde el Génesis, cuando la palabra de Dios dice que él bajaba al huerto del Edén para estar en comunión con sus hijos, con Adán y Eva. Sin embargo, también hemos visto cómo la consecuencia del pecado es romper esa comunión con Dios, porque Dios es santo y no puede tener ninguna comunión con el pecado, ¿sí? Esto decíamos que es parte de su carácter, parte de su esencia, no es algo que él decide, es algo que él es. Leíamos en Isaías capítulo 6, también en los primeros versos, acerca de la presencia del Señor llenando el templo y cómo Isaías, al momento que se da cuenta que la presencia del Señor está ahí, dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que es inmundo, mis ojos han visto al Señor. Y dice la palabra de Dios que vinieron unos seres celestiales y tocaron su boca con un carbón encendido para poderle limpiar, ¿sí? Y él pudiera permanecer en la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí mismo donde estamos leyendo a partir del verso 4 al 9. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros,
sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre todos ellos este mal. Si nos damos cuenta, a lo largo de la palabra de Dios, una de las cosas que se reitera de manera constante es el guardar el pacto, el obedecer los mandamientos de Dios. Y como consecuencia de ello, el Señor vuelve a establecer una vez más que si ellos son obedientes, que si guardan el pacto, entonces el Señor iba a firmar el trono de David para siempre, ¿sí? Sin embargo, si dice obstinadamente se apartaren de mí, entonces lo que él dice es que iba a cortar a Israel de sobre la faz de la tierra, y además la casa que había santificado, dice, le echaré de delante de mí. Entonces, nuevamente es muy importante que nosotros entendamos, ¿sí?, que la bendición y la maldición en nuestra vida están íntimamente ligadas con nuestra obediencia a los mandamientos del Señor, ¿sí? Y esto, como lo hemos visto ampliamente a lo largo del curso, no ha cambiado. Decíamos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que esta es una parte muy importante, como vamos a revisar ahorita, en relación a nosotros como ese templo de Dios. La presencia del Señor Santísimo requiere santidad, ¿sí? Después del templo de Salomón, lo siguiente que hablamos fue justamente que Cristo fue el tabernáculo por excelencia, vamos a decir. Dios mismo encarnado, hecho hombre, para venir y habitar entre nosotros. Su presencia llegando a esta tierra, pero fíjense, no únicamente para habitar de una manera indiferente, sino incluso para entregar su vida y poder rescatarnos, para que nosotros, al ser justificados, al recibir la redención de todo pecado, llegásemos a ser el mismo templo de Dios, que es como la parte, digamos, que hoy estamos viviendo, ese cumplimiento ahora en nosotros mismos. Entonces, vamos a Hechos capítulo 7. Al verso 48. Y aquí lo que vemos en este pasaje, sí es, pues vamos a decir, un testimonio que está dando Esteban, donde hace una recapitulación acerca, pues, de la historia del pueblo de Dios. El verso 47 dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El plan de Dios nunca fue habitar en un lugar físico hecho de manos. Sin embargo, como vimos en Hebreos, sí, todo esto natural, dice la palabra de Dios, que nos es dado para que nosotros podamos entender lo espiritual, lo celestial, ¿sí? Entonces,
La palabra de Dios dice que nosotros somos ahora hechos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí estamos en Efesios, vamos a leer del capítulo 2, versos 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si se dan cuenta nuevamente, la relación entre el templo y la santidad. Esto es algo inseparable, vuelvo a repetir, ¿sí? En quien vosotros, dice también, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para habitación de Dios, ¿sí? Esto lo que nos deja ver, primero es que el fundamento, como leíamos en Mateo, ¿sí? Sobre el cual se construye este nuevo templo, no hecho de manos, dice la palabra de Dios, es Jesucristo mismo. Decíamos que el fundamento es la verdad acerca de que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, en ese sentido, en el entendimiento que tuvieron los apóstoles y profetas acerca de esta verdad, ellos también se convierten como en parte de este fundamento, ¿sí? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que todo el edificio, dice, bien coordinado, vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra de Dios habla acerca de que nosotros llegamos a ser ahora templo del Espíritu Santo. Y esto también es algo muy interesante. Este fin de semana pasado se celebró la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, como es más conocida para nosotros. Y si recordamos nosotros en esta fiesta o en el contexto de esta fiesta, lo que sabemos es que fue derramado el Espíritu Santo, como hemos leído en Hechos, capítulo 2. Sin embargo, creo que pocos sabemos que también en el contexto de esta misma fiesta de Shavuot fue cuando se entregó la Torá, es decir, la ley, y no me refiero únicamente a los 10 mandamientos, aunque esto es lo que lo representa, por medio de Moisés al pueblo de Israel. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle a ese tema, ¿sí? Sin embargo, con el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en el mismo año justamente en el que Cristo vino a dar cumplimiento a las primeras 3 fiestas de primavera, que son Pesaj, Pascua, el día de su muerte, Pan sin levadura, los días que se mantuvo en la tumba, y posteriormente Jabicurim o primicias, que fue el día de su resurrección. Pasaron exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo para que se diera el advenimiento del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, en el contexto de la fiesta de Shavuot, la 4ª fiesta bíblica, ¿sí? El mismo año. Esto no es ninguna casualidad, sino que todo ello era necesario, sí, que se cumpliera conforme a las profecías habladas acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Con el advenimiento del Espíritu Santo empiezan a ocurrir, vamos a decir, o como parte de ese cumplimiento profético, se llegan a suceder cosas también en el ámbito espiritual, como el hecho de que el templo ya no es una construcción, ¿sí? Recordemos que hasta ese punto todavía estaba el templo en Jerusalén, el segundo templo que había sido reconstruido, pero algunos años más tarde, 40 años para ser exacta,
el templo es destruido. Y entonces la palabra de Dios habla acerca de que ahora nosotros somos quienes constituimos el templo del Espíritu Santo. Vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una diferencia importante de lo que ocurre en la actualidad, que no ocurría en el tiempo de la antigüedad. La palabra de Dios refiere, por supuesto, que había manifestaciones del Espíritu Santo. Esto también ya lo vimos con anterioridad. Y el Espíritu Santo venía y llenaba a algunas personas para que llevaran a cabo obras específicas. Veíamos el caso concreto de Bezaleel, que fue uno de los que recibe la llenura del Espíritu Santo para poder ser un artesano y hacer todo lo necesario para el templo, ¿sí? Todos los enseres, vamos a decirlo así. Vemos cómo también el Espíritu Santo vino sobre jueces. Ubicamos muy claramente el caso de Sansón, el caso de Gedeón, ¿sí? Donde la palabra de Dios habla acerca de que el Espíritu Santo venía sobre ellos. También vino sobre reyes. Vemos cómo estuvo en Saúl y cómo también Saúl pierde el Espíritu Santo a causa de su desobediencia, de su rebelión en contra de Dios, y cómo el Espíritu Santo después viene sobre David. Estos son solamente algunos de los ejemplos que vemos en la antigüedad. Sin embargo, la palabra de Dios ahora habla acerca de que el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, a habitar en nosotros. Y el verso 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nuevamente repite, santo es. El tabernáculo, desde la primera vez en que se construyó, ¿sí? Era un lugar santo. El templo, como leímos también en Primera de Reyes, ¿sí? Dios dijo que lo santificaría. No es menos para nosotros el día de hoy. Así es que el ser conscientes que somos el templo del Espíritu Santo es una responsabilidad muy grande, ¿sí? El templo de Dios, vuelvo a repetir, dice la palabra santo es. Ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 6, también habla en el verso 19 y 20, vuelve a hacer la misma pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, esto va todavía un paso más allá. O sea, no nos pertenecemos. El mundo hoy nos hace creer, ¿sí?, que este es mi cuerpo, que es mi alma, que son mis cosas. Hoy decíamos, muchas de las filosofías están centradas en el ego, en el yo, en hacer las cosas para mí, por mí, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios aquí nos advierte que este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no es de nosotros. Y dice, ¿por qué? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Si nosotros recibimos la redención que es por la sangre de Cristo, y esto también ya lo habíamos explicado, ¿sí? Redención significa que fuimos comprados. Dice por precio, pero ese precio no se refiere a oro o plata o dinero,
sino que ese precio por el cual fuimos comprados es la misma sangre de Cristo. Así es que si fuimos comprados ya no nos pertenecemos, sino que nuestro cuerpo, ¿sí?, es de Dios. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? La santidad debe ser un requisito para que el Espíritu Santo habite en nosotros. También esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Por último, y la parte más importante en relación a esto, cuando entendemos nosotros que Cristo se tabernaculizó y que Él llegó a constituirse ese templo, nosotros tenemos la esperanza, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21. Pero en este capítulo encontramos dos versos muy interesantes. El 3 que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él mismo, hablando del tabernáculo, morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando la palabra de Dios hace aquí referencia al tabernáculo de Dios, no se refiere a una construcción, sino que nos está hablando acerca de ese tabernáculo hecho carne que es Cristo mismo. Posteriormente, en el verso 22, dice la palabra de Dios, y no vi en ella templo, y se refiere a una construcción. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Cristo mismo entonces se constituye como ese templo. Recordemos nuevamente que el templo era solamente un símbolo de la presencia de Dios en medio de los hombres. Cuando nosotros tengamos ya el privilegio de estar en la presencia de Dios, no va a ser más necesario el que haya una construcción. Dice la palabra de Dios, no vi en ella templo, no es necesario que haya un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Su habitación, su presencia, ¿sí?, es la que va a estar en medio de nosotros. Por eso, vuelvo a repetir, es tan importante que entendiendo nosotros que ahora somos templo del Espíritu Santo aquí en la tierra, nos santifiquemos para que la presencia del Señor pueda habitar, pueda morar en nosotros. La última imagen que encontramos en la palabra de Dios en relación a la iglesia es que la iglesia es la novia de Cristo. Y cuando habla acerca de la iglesia como la novia de Cristo, es muy hermoso entender que toda la Biblia es una historia de amor, ¿sí? Vamos a ver una analogía con lo que es la boda judía, porque en esa analogía vamos a comprender ciertos elementos que son importantes. Quiero empezar hablando respecto a esto de lo que es la boda judía, explicando lo siguiente, que en una boda
judía, normalmente hay dos fases, ¿sí? La primera fase es el compromiso. A ver, permítanme ver si les puedo compartir otra pantalla. Denme un segundito para que les pueda explicar esta parte. Mientras tanto, les voy comentando que lo mismo en las fiestas bíblicas, una de las imágenes o de los símbolos más lindos que hay justamente es la boda. Vamos a encontrar en varias de las fiestas este símbolo, empezando por ejemplo por Shavuot, que les decía que es la fiesta que se celebró este fin de semana. Así es que hablando de Shavuot como una boda, insisto, lo primero que tenemos que entender es que la boda consta, ¿sí?, de dos fases. La primera es el compromiso, que en hebreo se llama erusín. Y esta primera etapa del matrimonio se lleva a cabo tan pronto como se establece un compromiso matrimonial. Es lo que quizá nosotros en nuestra cultura occidental podemos entender como la pedida de mano, ¿no? Ese es el compromiso. Ahora, en el entendimiento de la palabra de Dios, este compromiso es tan importante que implica ya, ¿sí?, el hecho de que ese matrimonio, digamos, ya realizó un pacto, ¿sí? Y es tan fuerte esto que incluso para romper este compromiso se requería la entrega de una carta de divorcio. Fíjense, o sea, ni siquiera se había celebrado propiamente la fiesta de bodas, pero existiendo ya un compromiso, entonces ya se daba por entendido que esta pareja, ¿sí?, sí o sí se iban a casar. Ahora, en el contexto de este erusín o de este compromiso, se firmaba un documento, lo que se conoce como el contrato matrimonial, que en hebreo es la ketubá. Y este contrato matrimonial contenía las obligaciones de ambas partes, ¿sí? Perdón, estaba tomando agua. Ahora, esto es importante entenderlo porque algo que vamos a ver que dice la palabra de Dios, ¿sí?, es que el Señor desposó a Israel. Vamos a leer Jeremías 2:2. Dice así este verso. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fíjense que aquí lo que está haciendo el Señor, hablando a Jeremías, ¿sí?, es recordar, dice, acerca del desposorio. El desposorio era ese erusín. De hecho, nosotros, una historia que conocemos bien, donde se refiere a una persona, una mujer que está desposada, es justamente la historia de María y José. Y la palabra de Dios dice, sí, que María estaba desposada con José y que cuando José descubre que ella estaba esperando un hijo, él decide, sí, dejarla, dice, secretamente. Lo que él quería era obtener una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque había ya un compromiso,
pero no estaban aún casados. La palabra de Dios dice que aún no la había conocido. Esa es la segunda parte del matrimonio, que es cuando se da ya la boda y la consumación propiamente, es el nesuín, ¿ok? En el contexto de esta historia de María y José, lo que nosotros sabemos es que se presenta un ángel delante de José para decirle: no temas en tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, ¿sí? Y es la razón por la que en un momento dado él decide seguir adelante, sí, con ese compromiso que de por sí ya tenía. Entonces, cuando en Jeremías 2:2 el Señor está hablando acerca de que se ha acordado del amor del desposorio, dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, está haciendo referencia justamente a Éxodo capítulo 19. Leímos un poco de esto la semana pasada, si quieren acompañarme ahí. En este capítulo, cuando el Señor llevó al pueblo de Israel, perdón, al monte Sinaí, guiados por Moisés, lo que Dios estaba haciendo era comprometerse con Israel, desposar a Israel. En el monte Sinaí Dios entregó la Torá a Israel. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Cuando dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y empieza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Y viene toda la ley de Moisés, pero no únicamente la ley. Si nos damos cuenta, a partir de este momento en el que el pueblo de Israel es llevado al monte Sinaí, el Señor, además de entregar la Torá, establece todo el fundamento para el sacerdocio aarónico, establece todo el fundamento y muestra el diseño a Moisés de cómo hacer el tabernáculo donde él va a habitar en medio de su pueblo. Pero vuelvo a repetir, para que esto ocurriera, lo primero es que el Señor tenía que establecer un compromiso, un pacto con Israel, un pacto de fidelidad, como vamos a ver ahorita, ¿sí? Además, entregó todas las leyes, vamos a decir así, sanitarias, todo el fundamento de los sacrificios, los rituales de pureza, que todo esto implicaba justamente los compromisos o las obligaciones a las que se estaba ajustando, ¿sí? Que estaba aceptando Israel para establecer este compromiso con Dios. Así es que la palabra de Dios, aquí en Éxodo 24, versos 4 y versos 7, habla acerca del libro del pacto. El verso 4 dice así: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y el verso 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Este libro del pacto simboliza ese ketubá, ese contrato matrimonial. Y vean cómo dice la palabra de Dios que al leer a oídos del pueblo, el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El hecho de que el pueblo de Israel dijera esto en este contexto era el aceptar el pacto matrimonial con Dios que leíamos en Jeremías capítulo 2, verso 2. El libro del pacto delineaba las obligaciones que debían cumplir los hijos de Israel, así mismo como Dios, tal como la Ketubá describe, decíamos, las obligaciones
entre marido y mujer. Permítanme un segundo para conectar la máquina. Cuando nosotros hablamos acerca de una boda judía, algo que es importante entender, hay muchísima simbología. Ahorita por cuestiones de tiempo no me voy a meter a detalle. Solamente les voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, el novio debe construir una jupá. La jupá es como una especie de cabaña, se ponen 4 postes y estos se revisten, como lo que están viendo ustedes ahí, nada más se ve, digamos, como una parte, ¿sí? Pero se hace como una especie de cabaña que es en la cual se va a celebrar el matrimonio. En Éxodo capítulo 19, verso 2, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel acampó delante del Señor. Esto lo dice al final del verso. La palabra acampar en hebreo es haná, y en este caso este verbo está utilizado en singular. Fíjense que el pueblo de Israel, en todo caso, sí podríamos hablar de que es plural, son muchas personas. Sin embargo, en este verso, al utilizar el verbo en singular, nos muestra que todo el pueblo de Israel, se había convertido en uno solo, ¿sí? Y esto es un requisito necesario para poder celebrar el matrimonio, ¿sí? La palabra de Dios en Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que estamos viendo aquí es un pacto matrimonial. Y en el momento en que la palabra de Dios habla acerca de que ellos habían acampado y que estaban en el monte, fíjense lo que dice el verso 17 del capítulo 19, dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. La palabra que se utiliza aquí cuando habla acerca de sacar al pueblo, dice: los llevó en el neder de la montaña. Esta palabra neder en hebreo implica que el pueblo estaba debajo de la montaña, lo cual es una imagen que nos da el entendimiento de que esa montaña se había convertido en la Jupá y que Israel estaba en pie debajo de la montaña o debajo de la Jupá, el lugar donde se llevaban a cabo las bodas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de la entrega de la Torá, acerca de la entrega de la ley al pueblo de Israel, esto es un símbolo acerca de un compromiso matrimonial entre Dios y el pueblo de Israel. Se lleva a cabo este compromiso y la palabra de Dios dice también en Oseas capítulo 2, si quieren acompañarme. Versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Sí. Así es que en la fiesta de Shavuot se lleva a cabo el compromiso, eso que hablamos del erusim, el desposorio, ¿sí? Pero la boda propiamente dicha, la consumación, se va a llevar a cabo
proféticamente hablando en la segunda venida de Cristo. Voy a retomar la presentación en la que estábamos. Un segundo. Sí. Vamos a Efesios capítulo 5. La palabra de Dios hace mención acerca de la infidelidad de Israel. Incluso nosotros hemos leído ahí mismo en Éxodo, no regresen si quieren ahorita, solamente se los voy a comentar. En el capítulo 30 y... En el capítulo 32, solamente les voy a relatar que dice la palabra de Dios que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte cuando el Señor le estaba justamente preparando las tablas del pacto, lo que hace el pueblo es pedirle a Aarón que le construya un ídolo. Y Aarón les pide todas sus alhajas, y dice la palabra de Dios que las mete en el fuego, y al fundirlas hace de ellas un becerro. Y estaba Moisés en la presencia del Señor cuando él le dijo: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y vemos cómo únicamente han pasado unos días desde que el pueblo de Israel, había aceptado celebrar un pacto con Dios y que ya estaban quebrantando ese pacto. La palabra de Dios en los profetas habla acerca de la infidelidad de Israel, de cómo a pesar de que Dios les había dicho, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos en múltiples ocasiones se habían ido tras otros dioses para adorarlos, lo cual implicaba, si estamos hablando del contexto de un matrimonio, de infidelidad delante de Dios. Sí. Y si nosotros entendemos en ese contexto del matrimonio, Cristo entonces era necesario que muriera, porque además nosotros vemos en Romanos que la palabra de Dios dice que una esposa únicamente puede ser, vamos a decirlo así, libre de su esposo si él muere. Y de hecho la palabra de Dios también dice que si un hombre entregaba a una mujer carta de repudio y después él quería regresar con ella, no podía hacerlo, no estaba permitido por la ley, porque ya la había repudiado. En la historia bíblica, la palabra de Dios dice que el Señor entrega carta de repudio a su esposa a causa de su infidelidad. Por lo tanto, y esto, digo, es una enseñanza súper profunda, se las estoy resumiendo. Todo esto lo pueden encontrar en la palabra. Dios no podía volver a tomar como esposa a quien había repudiado. Y en ese sentido era necesario que Cristo, que Dios mismo, muriera. Porque de esa manera, la novia, la esposa, a quien ya había desposado, quedaba libre de ese pacto. Y entonces ahora Cristo en su resurrección puede nuevamente venir y tomar a esa iglesia, a ese pueblo nuevamente como su novia. Vamos a Efesios 15, capítulo 5.
Este capítulo habla mucho acerca de las indicaciones, sí, que nosotros debemos seguir de manera práctica en nuestra vida. Y en este sentido, a partir del verso 25, está hablando a los esposos y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que en ese sentido, sí, ese pueblo que había recibido el pacto de Dios y que lo había menospreciado siendo infiel, necesitaba ser redimido. Así es que la muerte de Cristo tiene el sentido, dice el verso 26, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Era necesario que Cristo redimiera a la iglesia para poder tomarla, ahora sí, como esposa y cumplir con ese compromiso que había hecho con ella en la antigüedad. Es hermoso cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, porque en ese sentido, cuando nosotros vemos que Cristo está siendo crucificado, que Él está entregando su vida en rescate por la iglesia, en rescate por ese pueblo suyo, la palabra de Dios dice que fue clavada una lanza en su costado y de él salió sangre y agua. Nosotros no somos únicamente, dice la palabra de Dios aquí, que fue la iglesia santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Era necesaria la sangre y el agua para la purificación de la iglesia. Y es de esa herida que el Señor tiene en el costado que justamente nace esa iglesia que se va a convertir en su esposa. De la misma manera que, como nosotros vemos en Génesis, como Dios, para entregar a Adán a una mujer que fuera su esposa, dice la palabra de Dios que abrió su costado, y esto también es un símbolo acerca del nacimiento de la iglesia a partir del costado de Cristo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué es que viene una boda? Pues porque previamente hubo un compromiso. Por eso es que podemos decir que somos la novia de Cristo. Dice, y su esposa se ha preparado. La palabra de Dios, y esto también tiene que ver con el simbolismo de las bodas, ¿sí? Así como el futuro esposo debía preparar la morada, y en el libro de Juan nos dice Cristo que él iba a preparar morada para que estuviéramos en donde él va a estar. La responsabilidad de la esposa era preparar el vestido. Verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice lo que es ese vestido, dice, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. La santidad, la obediencia, guardar los mandamientos, es parte de lo que nos es requerido para estar preparados para celebrar esas bodas del Cordero. Así es que el entendimiento de que nosotros, como Iglesia de Cristo, somos su novia, implica que tenemos una responsabilidad de guardarnos en santidad para el Señor. Hay una cantidad enorme de simbología, de verdad, por cuestión de tiempo, no podemos verlo todo. Pero incluso la palabra de Dios, y vuelvo a repetir en este contexto de Shavuot, habla acerca de que nosotros recibimos la garantía, el sello en nuestros corazones, y ese sello es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y si nosotros recordamos, las arras son un elemento también que se entrega en el contexto de un matrimonio como una garantía, como seguridad. Y se hace un pacto, y ese pacto implica, se dicen las palabras, que en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, se va a mantener ese pacto y se entregan las arras. Y la palabra de Dios dice aquí, fíjense en el verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Así es que ahora nosotros andamos, o es nuestra responsabilidad andar en santidad. Pero algo que entendimos es que eso no es por nuestras propias fuerzas, no son nuestros méritos, sino que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es nuestras arras, que es ese sello, ¿sí? También está en 2 Corintios 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es ese Espíritu Santo el que nos guarda para que nosotros en santidad podamos reunirnos con nuestro novio para celebrar las bodas del Cordero. Vamos a dejarlo aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a orar. Gracias. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la comprensión de tu palabra. Gracias por hacernos saber, Señor, lo que tú esperas de nosotros, Señor, por entender cuál es nuestra identidad y nuestra responsabilidad, Señor, como tu cuerpo, como templo, como tu familia, como tu pueblo y como tu novia. Señor, lo que tú esperas de nosotros, Señor, es que seamos fieles a ti, que nos mantengamos, Señor, en santidad, guardando el pacto, Señor, que tú ya hiciste con cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu sangre. Porque ese pacto, Señor, que fue dado en la antigüedad, por medio de la ley, Señor,
fue después renovado por medio de la sangre de Cristo, Señor, para que nosotros podamos tener la certeza de que hemos recibido, Señor, justificación, santificación y redención. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que has hecho la obra perfecta en nosotros y que esa obra que tú empezaste, Señor, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, por tus promesas, por tu amor. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén.